Vamos con el segundo invitado, ya tenemos al doctor Jarrín junto a nosotros. Fausto Jarrín. Doctor Jarrín, buenos días, bienvenido a Ecuador en directo. Retomamos la señal recién hace un par de minutos porque nos cortaron, hubo un apagón de luz acá en Guayaquil. Buenos días, ¿sí se me escucha? Ahí lo escuchamos, sí. Hola, buenos días, qué gusto estar con ustedes. Siempre es un placer estar con Ecuador en directo. Periodismo frontal, periodismo decente, periodismo que le hace tanta falta al país. Gracias por la invitación, Jaime. A usted, doctor. Carlita empieza el diálogo. Doctor Jarrín, vimos en unas imágenes un arsenal de municiones, celulares, machetes y un sinnúmero de cosas más decomisados en un solo pabellón, en el pabellón número 3. Y yo me hago una pregunta. ¿A quién le damos la responsabilidad directa de que ingrese todo este arsenal de municiones, todos estos armamentos? Porque no entran por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, están mejor dotados y creo que tienen muchos más armamentos que lo que pueda tener la Policía Nacional en todo el Ecuador. ¿Cómo es que llega? Porque la ciudadanía se hace esa pregunta. ¿Cómo es que llegan y quién es el responsable? Carla, buenos días, qué gusto estar con usted. Creo que ya esto es un secreto a voces, es un secreto a gritos que todo el país conoce. Lo que pasa es que tenemos temor, tenemos miedo de denunciar directamente, de denunciar de frente lo que está sucediendo. Si no estoy equivocado, cuando la señora Romo y el señor Moreno deciden eliminar o digamos volver a fusionar la Secretaría de la Política con el Ministerio del Interior, deciden desaparecer el Ministerio de Justicia. Con el Ministerio de Justicia desaparece todo el esquema de rehabilitación social que tantos frutos le dio a la seguridad ciudadana en el país durante la época de la presidencia del economista Rafael Correa. Ahí nuevamente, por el decaimiento, por la debacle, si cabe decirlo, de la institución que contenía a los guías penitenciarios, la escuela de formación, todo esto que había en esa época, reingresan a las fuerzas de la policía, a los grupos especiales de la policía en las cárceles. Y realmente la experiencia nos da a nosotros y les da a muchos países en el mundo saber que no se puede mezclar el que persigue a los delincuentes con el que los custodia cuando ya están a órdenes de la justicia. Y creo que ahí empieza todo este problema, toda esta situación que vive el país. No cabe duda, para mí no cabe duda, y creo que para la ciudadanía en general no cabe duda, pero por supuesto, con todo derecho tenemos miedo de decirlo con todas sus letras, pero es el Estado, a través de los entes que están llamados a protegerlos, justamente quienes están facilitando que estas cosas sucedan en el Ecuador. El abandono estatal de Esmeraldas, el abandono estatal de ciertas zonas del Guayas, de Guayaquil, es una decisión política del gobierno. El poner a la policía a cargo de los pabellones es una decisión política del gobierno. Y la corrupción ha permeado profundamente, la corrupción del narcotráfico, la corrupción de la violencia de estas mafias ha permeado en todas las estructuras del Estado actual y lo viene haciendo más o menos desde finales del 2018. Y lo que estamos viviendo es eso. Las armas entran y salen, las drogas entran y salen. Se ha tenido noticias inclusive de que los presos entran y salen. Y eso es lo que estamos viviendo, es el Estado. Doctor Jarrín, ¿significa entonces que para su percepción no hay la voluntad política de que esto cambie? No hay ninguna voluntad política en este gobierno de que esto cambie. Por eso el país no da un día más con este gobierno, más allá de lo que pase el 20 de agosto, que al menos en mi fuero interno tengo la absoluta certeza de que el país va a acertar con la elección de Luisa González. Pero más allá de eso, el Ecuador no soporta un día más del gobierno de Guillermo Lasso. Tenemos es momento de racionalizar esta situación. No podemos más, a costa de la democracia, a costa del respeto de las instituciones, nos están matando todos los días. Frente a la situación que se da en Esmeraldas, no atinan sino a salir a decir que son noticias falsas.
sacan a sus voceros de la seguridad a decirnos que nos falta autoestima o que nos falta moral para justificar lo que le está pasando al país. Pero La doctor, yo escuchaba a Frickson es, Erazo, al gobernador, a decir que las cosas han mejorado en la Esmeralda. Por favor, es que a eso me refiero, Carlita, es que es descorazonador, es desesperante que salgan a acusarnos a los ecuatorianos como salió a acusarnos el encargado de nuestra seguridad de que es porque no tenemos moral o nos falta autoestima. Sale el gobernador de Esmeraldas o el gobernador de Manabí a buscar a quién tirarle la culpa o a decir que son noticias forjadas, que esos niños acostados debajo del padre en una escuela en Esmeraldas era para atacar al gobierno. Salen estas personitas, porque no creo que pueda decirles de otra manera, a inventarse teorías de conspiración. Desde Bélgica con un botón a través de la cámara en Carondelet se dirigen las masacres carcelarias, por Dios. O sea, este gobierno, más allá de los 4 que cogobernó con Moreno, en estos 2 se ha dedicado a la fantasía. Y el presidente de la República sale a decir que construyen hospitales y que construyen universidades y que construyen vialidad. Al menos yo creo que no damos un día más con este gobierno, es clamoroso. ¿Cómo reestructurar a las cárceles del país? Definitivamente hay que echarlas abajo, construir unas nuevas. O sea, le pregunto esto porque encuentran armas en las paredes, debajo de la tierra, o sea, es como que todo, absolutamente todo está contaminado. Entonces, ¿cómo realmente cambiar esto? Porque no es la primera vez que vemos estado de excepción, yo creo que es el 17º, 16º estado de excepción. Vemos que entran los militares, vemos que decomisan armas, pero cada vez vemos más y más y más. Entonces yo me pregunto, ¿cómo darle un giro a esto? Los militares entran, decomisan armas, entregan a quien corresponde, salen de las cárceles, de las mismas armas vuelven a ingresar, seguramente las vuelven a pagar y el círculo de corrupción no se rompe, el enriquecimiento ilícito de ciertos funcionarios no se rompe y es un círculo vicioso del que no vamos a salir así. Quizá hay que intervenir definitivamente todo el sistema carcelario, pero esas mismas cárceles fueron las cárceles en donde el Ecuador llegó a ser el 2º país más seguro de Latinoamérica, así que la concepción de la infraestructura no es la equivocada, el problema es lo que está pasando adentro. El problema es que no sabemos qué pasa adentro. El problema es que cuando ingresa la fuerza pública, la que no está contaminada, descubrimos piscinas de tilapias y criaderos para la gente que está adentro, más allá de lujosos spas y DirecTV a la habitación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha ido negociando, qué es lo que se ha ido permitiendo en estos últimos años a estos grupos? Es lo que definitivamente hay que mejorar, porque nosotros vemos estas carnicerías que se dan, pero esas carnicerías no llegan metros más allá donde están los líderes, ¿no? O sea, hay gente ahí que está haciendo carne de cañón, muchos inocentes además mueren en estas circunstancias, gente que está ahí por delitos que no tienen nada que ver con la razón de la inestabilidad y la violencia del Ecuador, y esto es lo que está pasando. El gobierno y el Estado van a ser responsabilizados sin ninguna duda por todas estas cosas, y además, porque después de todo lo que sucede, después de toda la violencia de la que somos testigos, el Estado sigue negando la realidad, sigue negando la verdad, nos sigue engañando, y esto realmente va a acrecentar la responsabilidad estatal, porque le están negando a las víctimas la verdad. Entonces ya no solo es que les dejan que mueran, sino que cuando ya sucede les mienten. Hay gente que no sabe si sus familiares están vivos o están muertos. A veces a mí se me terminan las palabras, Carlita, porque lo que le está pasando al país realmente me parte el corazón. Es muy duro, muy duro. Y además indigna. Doctor, la semana pasada el ministro del Interior en Teleamazonas dijo que en esa rueda de prensa que se hizo desde la penitenciaría del Litoral, con alias Fito, apareció un oficial de la policía con una chompa y pasamontaña. Él admitió que efectivamente había sido un miembro de la policía, pero que están investigando. Pero luego uno de los representantes de los Lobos también salió a agradecerle al ministro del Interior, Juan Zapata,
por la voluntad que ha tenido de oírlos y llegar a un proceso de pacificación de las cárceles. Pero después sale el presidente de la República, Guillermo Lasso, y dice que ellos no pactan con ninguna banda, ningún criminal. ¿Cómo entender esta situación? ¿El presidente no deja de seguir mintiendo o qué está pasando en este país? Guillermo Lasso es un farsante, es un mentiroso, contumaz. No ha dejado de mentirle al país. Sus ministros dicen una cosa, a lo sí se me escucha. Sí lo estoy escuchando, doctor. Sus ministros dicen una cosa, sus ministros hacen una cosa, él dice otra cosa, luego sus ministros se tienen que callar. Ahora sabemos que hasta caravanas hacen junto a sus candidatos. Es claro que dentro de las cárceles existe una permisividad coordinada con el aparato del Estado. Eso está claro. Eso no, como dije al principio a la pregunta de Carla, no queda duda alguna. El país entero lo sabe. Las armas entran por la puerta grande, por esa misma puerta por la que entran o entraban ya desde la época de María Paula Romo a ponerse de acuerdo con los cabecillas. Desde esa época. Y sigue sucediendo. Y por supuesto que hay oficiales de la policía y por supuesto que hay directores de las cárceles sentados junto a los líderes de las bandas que están asolando el país haciendo ruedas de prensa. Las bandas criminales hacen ruedas de prensa antes que el presidente de la República. Luego tienen ellos que salir o a desmentir o a darle contexto a lo que el pueblo ecuatoriano ha tenido que ver estupefacto. Ellos nos ofrecen paz, ellos nos ofrecen tranquilidad, ellos nos ofrecen seguridad. El Estado no existe. Y por supuesto, como ya vimos el día de ayer en Guayaquil o creo que el día jueves en la noche en Esmeraldas, las balaceras no han cesado, los muertos no han cesado, el país sigue desangrándose. Ya basta de tanta indolencia, es indignante realmente, Jaime. La verdad que es preocupante lo que está viviendo el Ecuador, pero el presidente sigue mintiendo. Hemos visto también a un ministro del Interior hace pocos días que salió a decir que le fueron a ofrecer 2 palos, $2 millones por el contrato de los chalecos. Pero cuando le dicen, ¿por qué usted no detuvo a la persona? Dice que no tuvo tiempo, que fue 1 minuto nada más y que se tomó el nombre de un amigo de él y ni siquiera da el nombre del amigo. Estas cosas que vemos de parte de una autoridad que es la encargada de dar la seguridad a los ecuatorianos, dice que no tenía en ese momento cómo detenerlo. Entiendo yo que cuando alguien va a reunirse con el ministro debe pasar varios filtros. No creo que va directamente y se reúne. Debe tener una bitácora, quién fue el que estuvo dentro de la oficina. Hay cámaras de seguridad en el EQ 911. Todas estas cosas que hemos visto de parte de las autoridades que forman parte de este gobierno, pues lamentablemente mienten todos los días. Se acostumbraron a seguir la mala costumbre que tiene su jefe mayor. Lo que pasa es que los funcionarios son funcionarios, digamos, viscerales, son funcionarios abyectos al régimen, son funcionarios a los que seguramente les están pasando un guión escrito, funcionarios que no son capaces de contradecirle en absolutamente nada a Lasso, y con eso Lasso siente fortalecida su burbuja, ¿no? Su burbuja de acero irrompible, en la que piensa que vivimos los 17 millones de ecuatorianos y no entiende que en esa burbuja solo viven él y sus amigos y sus familiares. Porque el resto de ecuatorianos estamos viendo todos los días con estupor lo que sucede. Son funcionarios que mienten, Jaime, son estructuras que están mintiendo y las otras estructuras por abajo están tratando cada vez más de desmarcarse de este gobierno. Basta ver a los candidatos que hace 2 años nomás estaban junto a Lasso o votaban por Lasso o hacían campaña por Lasso, ahora diciendo que Lasso no sirve. Es un poco el reflejo de lo que sucede a nivel institucional también, las instituciones cada día más alejadas de la cabeza central,
pero los funcionarios que están todavía junto al presidente de la República mantienen este discurso lleno de falacias, lleno de mentiras, y que realmente no sé qué es lo que pretenden lograr con esto, porque ya nadie en el Ecuador, porque creo que absolutamente nadie, excepto las maquinitas con las que dan guerra en las redes sociales, nadie le cree a Lasso. Todos nos quitamos del velo ya y sabemos que pusimos en Carondelet a un farsante, al que le interesan solo sus intereses personales y de grupo, y al que le importa un comino el futuro del Ecuador y de su gente. Doctor, si bien es cierto, Lasso no participó en esta contienda, pero se dice que tiene varios candidatos. En caso de que llegue a segunda vuelta uno de esos candidatos, seguramente vamos a ver a toda la artillería del Estado apoyando directamente o indirectamente a ese candidato. Estas elecciones anticipadas son la réplica de las elecciones del 2021. Es el pueblo ecuatoriano contra la derecha neoliberal. Y el pueblo ecuatoriano en este momento, a mi criterio personal, está representado por una sola candidatura, que es la de Luisa González y Andrés Arauz. El resto de candidatos, unos más, unos menos, todos están de ese otro lado de la vereda, de ese otro lado que puso a Lasso ahí y que harán cualquier cosa, porque se nota que lo están haciendo, con tal de evitar el regreso de la revolución ciudadana y el regreso de la esperanza que este país se merece. Así que a mí no me cabe duda que en la papeleta, con la excepción de la lista 5, las demás son candidaturas de gobierno, son candidaturas del establishment, son candidaturas del statu quo, que busca mantenerse, que busca perpetuarse. Son los mismos personajes los que están atrás de cada una de esas candidaturas. Está por ahí Gustavo Larrea, está por ahí María Paula Romo, está por ahí el propio Guillermo Lasso, está por ahí Lenin Moreno, está por ahí el mismo Jaime Nebot. Todas las otras candidaturas están de ese lado, del lado de la esperanza, del lado del resurgimiento de esta patria hermosa que está tan asolada. Está únicamente una candidatura y es la de Luisa González. Doctor, el fin de semana pude ver un video donde justamente el coordinador nacional del movimiento Construye, movimiento que auspicia a Fernando Villavicencio, sale agradeciéndole a otros compañeros de Esmeraldas que han hecho un meeting y también dice que han estado junto a los tiguerones. Este candidato que acusa siempre de mafioso al resto, su coordinador dice que participan en los meetings con los tiguerones. ¿Cómo entender esto? A confesión de parte. Es muy sencillo, ¿no? Si han sido parte del gobierno, el caballero en mención me parece que fue funcionario de Petroecuador los últimos años, o al menos unos meses. Ya nos imaginamos por qué estuvo ahí y por qué ahora está donde está. Así que creo que simplemente es que el pez muere por su propia boca. A mí no me queda duda de que este gobierno tiene pactos con esos grupos y a mí no me queda duda de que los candidatos de este gobierno tienen pactos con esos grupos. Solo que ahora de la desesperación, de la ansiedad, inclusive lo reconocen abiertamente, ya se les agradece la honestidad en todo caso. ¿Qué puede pasar si gana uno de estos candidatos? El Ecuador seguirá destruyéndose, Jaime. Son candidatos que ofrecen seguir haciendo lo mismo que ha hecho Lasso, seguir reduciendo el Estado. Son candidatos que ofrecen seguir solicitando ayuda, clamando por limosnas, por ayudas, por lo que sea, a potencias extranjeras que están dedicadas a la guerra y a otras cosas. Son candidatos que odian al pobre, son candidatos que odian a lo público, son candidatos que no entienden siquiera cómo está estructurado el país. Están hablando de volver a la Constitución del 98 y en el mismo discurso dicen que defienden la dolarización. En el 98 nuestra moneda era el sucre. ¿Qué van a hacer con eso si regresan a esa Constitución? ¿Van a destruir la dolarización? ¿O simplemente es la demagogia pura y la sinvergüencería de querer ofrecer cualquier cosa con tal de conseguir votos? No les importa el país. Y cualquiera de esos otros candidatos lo que va a seguir es esta misma senda de destrucción que empezó en el 2017 en manos de Lenin Moreno con su traición
con además apadrinado por Guillermo Lasso, que transcurrió luego hacia el gobierno de Lasso, que todos hemos sentido y visto lo que ha logrado no hacer, cuánto ha logrado terminar de destruir, porque el legado de Trujillo, Lasso lo terminó de llevar a los altares, digamos, terminando toda la destrucción de la institucionalidad del país, con la señora Llori en la presidencia de la Asamblea, con el señor Ulloa en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, con la señora fiscal que sigue ahí sosteniéndose quién sabe cómo, con una universidad central que le ha causado vergüenza a la academia en todo el mundo y sobre todo en nuestro país, protegiendo un plagio flagrante. Es decir, ya no nos queda país. Probablemente si es que uno de ellos gana, solo terminarán de destruir las ruinas. Y eso duele mucho e indigna a Jaime. Sí. Claro, yo siempre digo, ¿no? El gobierno de Moreno fue el primer tiempo de un partido de fútbol. Lasso es el segundo tiempo. Y si gana un candidato de Lasso, sería la muerte súbita. No sé si ese es el tercer partido que se juega o el último tiempo, o los alargues. Sí. Sería la destrucción del país. Yo creo que más es la muerte súbita, porque ahí será el pueblo contra el gobierno, ¿no? Porque no damos más. Claro. Carla. Doctor Jarrina, a este gobierno le quedan pocos meses. ¿Usted realmente cree que el gobierno pueda hacer algo en estos meses? Y le pregunto esto porque también en la Corte Constitucional no da paso a ninguno de los decretos del presidente Lasso y tenemos que recordar que en algún momento dijo que él podía gobernar sin la Asamblea. Hoy vemos que ni con Asamblea ni sin Asamblea el presidente y este gobierno ha podido hacer algo. Lo que pasa es que el gobierno durante todo el tiempo que duró se dedicó a reaccionar con el estómago del presidente, ¿no? Entonces, que va a la muerte cruzada, que no va a la muerte cruzada, que si me quieren hacer juicio político, les voto a todos, que si no, no. Porque lo que terminó sucediendo hace pocos meses, ya sucedió antes. Acuérdense, en el 2021, en junio, se planteó la muerte cruzada, yo estaba todavía en la asamblea ahí, lo hicimos, nos acusaron de 1000 cosas, luego lo volvimos a hacer, y luego lo volvimos a hacer, y ahí, en la tercera, es que el presidente de la República toma esta decisión, seguramente asesorado por los mismos que mandaban decretos borrador, seguramente asesorado por los mismos que le dijeron que puede hacer cosas que no puede hacer, por los mismos que le decían que era la Asamblea la que no permitía que esos mamotretos de leyes económicas urgentes pasen, cuando lo que pasa es que eran documentos que tenían hasta mal escrita la fecha, por no entrar en tecnicismos con los que vamos a aburrir a quienes nos están escuchando. Eran una vergüenza de documentos y siguen siendo una vergüenza de documentos. Lo que la Corte acaba de negar el día jueves en la tarde-noche es una sinvergüencería. A través de una supuesta ley urgente para reactivar a los empresarios, el gobierno estaba modificando el Código del Trabajo. O sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, yo creo que a veces parece que ya Lasso está solo, y de Lasso para abajo todos o quieren que se termine de caer, que nada les salga bien, o todos son unos reales incompetentes o unos reales idiotas. Porque no encuentro otra explicación para los documentos que envían a la Corte Constitucional. Y ojo, que yo a la Corte Constitucional no le doy crédito de nada. La Corte Constitucional también se está acomodando, está saliéndose del discurso del gobierno actual, porque seguramente están pensando que frente a la posibilidad de que la Revolución Ciudadana vuelva al gobierno, ellos tendrán que rendir cuentas porque son la Corte Constitucional de Trujillo. Ahí les puso el Consejo de Participación después de 8 meses de vacancia constitucional. No hay que olvidarnos de eso. Yo no le doy una migaja de pan a esa Corte Constitucional, pero es tan absurdo lo que envía el Ejecutivo que hasta esa Corte Constitucional de vergüenza, no de lujo, niega lo que manda el gobierno. Entonces, ya son los estertores de un grupo de incompetentes e indolentes que hasta el final quieren buscar cómo sacar réditos de lo público para favorecer a lo privado, que normalmente es lo privado a lo que ellos mismos representan. Entonces, la Corte en esto no se equivoca, no es un gran esfuerzo jurisprudencial el que realizan, le dicen no porque es absurdo lo que pide el gobierno,
pero efectivamente el gobierno se da una vez más con la piedra en la boca y le deja claro a los ecuatorianos que no era la asamblea, que no eran las cárceles, que no era la pandemia, que no era el fondo, que no era el Grupo de Puebla. Es el gobierno el que no pudo gobernar el país, porque el gobierno llegó al gobierno, valga la redundancia, para favorecerse ellos mismos y no pensando en la gente. Entonces, Carlita, su pregunta, mi respuesta es no. En estos pocos meses que les queda, el gobierno se dedicará estos 20 días a tratar de complotar contra la candidatura de la Revolución Ciudadana y después de los resultados del 20 de agosto, dependiendo cuáles sean estos, se dedicará a terminar de destruir lo poco que queda de este país antes de irse, porque seguramente no solo se van de los puestos, sino se van de aquí, se van del país, no se van a quedar a enfrentar sus responsabilidades. Doctor, ¿hay garantías desde su punto de vista en el tema electoral? Y vemos porque ya algunos candidatos ahí querían intervención de otro tipo de entidades por supuestos fraudes, inconsistencias. ¿Usted realmente cree que hay garantías en este proceso, que va a haber garantías en este proceso electoral? La única garantía es la contundencia con la que la ciudadanía vaya a las urnas. Eso es lo único que puede garantizar que no les pique las manitos a los que andan vetando videos de dar la posibilidad de un fraude. Porque en la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral yo no creo. No creo para nada. Son el CNE de Trujillo también, no hay que olvidarse. Así que es el pueblo ecuatoriano el que con la contundencia de su voto tiene que negarle a este circo de instituciones que vayan a querer hacernos alguna payasada con la voluntad del pueblo. Pero yo creo que es tan abrumadora la diferencia numérica entre las posibilidades de la candidatura de Luisa González y el resto de candidatos, que por supuesto a ellos no les queda más que empezar a tratar de construir este encuadre de fraude, porque quieren reactivar ese odio, ese anticorreísmo visceral, que es el que llevó a Lasso al gobierno, ¿no? Piensan que les puede volver a funcionar esa fórmula, que yo creo que es un error, pero eso es lo que seguramente han decidido mantener como estrategia de campaña para poder seguir cargando contra el correísmo, contra el legado de la Revolución Ciudadana. Y vuelvo a decir, para mí eso ya es un error y a nadie les cree, pero esa es su estrategia. No tengo ninguna confianza en la institucionalidad del Estado, en ninguna de las instituciones. Doctor, ¿qué hay que hacer para arreglar todo el desastre que tenemos en el país? ¿Una constituyente? Porque si igual gana Luisa González, no va a tener la mayoría. Por muchos asambleístas que vaya a tener la Revolución Ciudadana, llegará máximo a 60. Necesita un acuerdo tal vez con otros bloques para hacer mayoría. Y aun cuando se logre hacer mayoría, Jaime, hay cosas que la Asamblea no va a poder hacer. Así que particularmente yo pienso que es inevitable la necesidad de una constituyente, sobre todo para restituir, para reconstruir la institucionalidad del Estado. No creo que la Constitución requiera demasiados cambios. Creo que podría haber algunas cosas que se pueden mejorar, que se pueden cambiar, pero sobre todo la constituyente en este caso sería una especie de constituyente de reconstrucción, porque lo que hay es que volver a parar desde los cimientos la institucionalidad del Ecuador. Hay que poner, como se dice coloquialmente, de patitas en la calle todo lo que dejó Trujillo y el gobierno de Moreno y luego utilizó Lasso, porque no va a haber otra manera de que salgamos de donde estamos. No solo es la Asamblea la que tendrá dificultades, tenemos una Corte Constitucional que facilitó, por ejemplo, una consulta popular, me refiero a la de Guillermo Lasso, llena de regresividad, llena de falacias. Y bueno, a la final el pueblo menos mal le dijo que no, pero sin embargo la Corte dio autorización para la consulta. Entonces ya sabemos de lo que es capaz esta Corte. Así que no podríamos pensar en un gobierno que pueda inmediatamente actuar como requiere el país si permitimos que estas instituciones sigan siendo los frenos del neoliberalismo, los frenos de la derecha a la necesidad urgente del pueblo ecuatoriano de retomar la senda de la esperanza y de la justicia social. Así que yo no puedo estar más de acuerdo con el presidente Correa
cuando dice que no hay otra manera, yo suscribo plenamente ese pensar porque yo también creo que no hay otra manera, es necesario ir a una constituyente. No nos van a permitir gobernar, los poderes fácticos van a asirse como cucarachas de esa institucionalidad podrida que dejó Trujillo para tratar de evitar los cambios que este país requiere con la necesidad y la urgencia que este país requiere. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Siempre es grato conversar con un jurista como el doctor Fausto Jarrín. Un placer, Jaime, un placer, Carlita. Cuídense mucho. Siempre. Gracias al doctor Muchísimas Fausto gracias. Jarrín. Bueno, ahí está, el pueblo tendrá que tomar Contundente, ¿no? la decisión y siempre lo decimos aquí, va a ser muy difícil la situación que viva el país después de las elecciones y hay que tomar esa decisión con conciencia y con gente con experiencia no improvisada. Así que vamos a pensar bien, vamos a analizar bien y a tomar la mejor decisión.